En este ejercicio de aplicación de máximos y mínimos en varias variables, tenemos la siguiente situación. Una empresa de logística fabrica envases de cartón cerrados, como el que aparece en este dibujo referencial que tenemos al costado. Debido a un quiebre de stock, el equipo de producción debe optimizar el uso del material disponible. Se dispone de una superficie total de cartón de 5.400 centímetros cuadrados para cada envase. Determine las dimensiones, es decir, el largo, el ancho y el alto que debe tener la caja para maximizar su volumen de carga, bajo la condición de que se debe utilizar la totalidad del material disponible en una sola pieza. Así que quédate y te explico cómo hacer la modelación de este problema y resolverlo con la teoría de máximos y mínimos de varias variables con el método de los multiplicadores de Lagrange. En primer lugar, acá lo que nos están pidiendo son las dimensiones de este envase de cartón. Entonces lo que vamos a hacer es etiquetar el largo, que sería este lado de acá, vamos a llamarle X, al ancho de la base le vamos a llamar Y y al alto le llamaremos Z. Ese primer proceso corresponde a definir las variables de nuestro problema. Entonces, vamos a considerar X y Z mayor que cero porque son distancias, son longitudes. Entonces, diremos que estas son las dimensiones de la caja. Y nos dan una condición. Dice que la superficie total de cartón disponible es de 5.400 centímetros cuadrados para cada envase. Entonces lo que tenemos que hacer primero es representar el área de esta caja. Entonces vamos primero con el área de la caja. El área de la caja tiene que ser 5.400 centímetros cuadrados y esto tenemos que representarlo en términos de nuestras variables, X, Y, Z. Entonces, recordemos que como esta es una caja, la figura es un paralelepípedo, ese es el cuerpo sólido con el que estamos trabajando, y el área total es, es la suma de las áreas de cada una de las caras de esta figura. Esta caja tiene 6 caras y cada cara es un rectángulo. Entonces, eh, una cara es esta que estoy señalando aquí, el largo de este rectángulo es X y la altura es Z. Esta altura que se encuentra aquí es Z. Así que este rectángulo que estoy señalando acá tiene área X por Z. Y debemos multiplicarlo por 2 porque tenemos esta cara frontal y tenemos una cara posterior que está aquí que no se alcanza a ver en nuestro dibujo, que tiene exactamente la misma área. Así que es 2 veces X por Z. Más, tenemos esta cara lateral de aquí, que también es un rectángulo. La base mide Y, la altura mide Z. Así que el área es Y por Z y debemos multiplicarlo por 2 porque acá tenemos otra cara que es un rectángulo, ¿cierto? Que tiene las mismas dimensiones de este costado. Así que nos queda 2 veces Y por Z. Y finalmente podemos ver que acá en la tapa de la caja tenemos otro rectángulo cuya base es X, y la altura, que es esta distancia de acá, que coincide con la de acá, es igual a Y. Y eso debemos multiplicarlo por 2 también, ya que también tenemos que considerar la base de esta caja, que aquí está invisible, y tiene exactamente las mismas dimensiones que la tapa. Así que aquí tenemos una representación con nuestras variables X, y Z del área de la caja y tenemos que igualarlo a 5.400 centímetros cuadrados. Ahora bien, como podemos ver, cada término que aparece aquí sumándose en el lado izquierdo está multiplicado por 2 y el lado derecho es 5.400, que es un número par. Entonces, para no tener números tan grandes, podemos dividir la ecuación a ambos lados por 2
y así tener una fórmula un poco más sencilla. Nos va a quedar xz más y por z más x por y igual a 2700. Entonces acá lo que nos ha aparecido es una fórmula, una condición que tienen que cumplir estas variables x, y z. No obstante, lo que nos están pidiendo son estas dimensiones de modo que se cumpla otra cosa, que es que la caja maximice su volumen de carga. Entonces acá me están pidiendo encontrar el máximo de un volumen. Por lo tanto, yo tengo que modelar la función volumen asociada a esta situación y a esa función encontrarle su máximo. Así que debemos hacer la modelación del volumen. Entonces, por otro lado, el volumen de esta caja es simplemente multiplicar las dimensiones, el largo por el ancho por el alto. Así que es x, y, z. Como podemos ver, es una función de tres variables. Y así entonces llegamos a la formulación del problema. La formulación es la siguiente. Es, en este caso, maximizar esta función b de x y z, que es x por y por z, sujeto a la restricción xz más iz más xy igual a 2700. Ese es el problema que tenemos que resolver acá, considerando que x, y z son números reales positivos porque son distancias. Así que esta es la formulación de nuestro ejercicio y para resolverlo usaremos los multiplicadores de Lagrange. Eh, para trabajar con los multiplicadores, ahí se necesitan dos funciones. Primero, una función asociada a lo que tengo que maximizar, que en este caso es el volumen. Esa función ya la tengo. Y necesito otra función asociada a la restricción de nuestro problema. La restricción es a lo que está sujeto, es la condición que tienen que cumplir nuestras variables. Entonces, podemos ver que nuestra restricción que está aquí escrita se puede siempre igualar a cero. Para eso simplemente vamos a mover el 2700 del lado derecho de la igualdad al lado izquierdo. Así que nos va a quedar x por z más y por z más x por y menos 2700 igual a cero. Siempre igualar a cero porque es así como viene presentada esta teoría. Entonces a esta expresión que aparece en el lado izquierdo, una vez que igualamos a cero, le llamaremos g, que en este caso es una función de tres variables, ¿ya? Y esta función g es la que está asociada a nuestra restricción. Entonces ahora vamos a poder plantear el sistema de ecuaciones con respecto a los multiplicadores de Lagrange. La formulación entonces es la siguiente. Si esta función volumen que está aquí, x por y por z, tiene un máximo o tiene un mínimo, la teoría de los multiplicadores de Lagrange nos dice lo siguiente. Debería existir, entonces, si existe el máximo volumen sujeto a la restricción dada, entonces tiene que existir un multiplicador de Lagrange. El multiplicador es un número que le vamos a llamar lambda, es un número real distinto de cero, ¿ok? Tal que este multiplicador cumple lo siguiente. El gradiente de la función que quiero optimizar, que en este caso es el volumen, en x y z, es igual a lambda veces el gradiente de la función asociada a la restricción, que en este caso nosotros le llamamos g. Y además se tiene que cumplir que g de x y z tiene que ser igual a cero.
Y ese es el sistema que se tiene que cumplir. Y debería existir entonces este lambda que satisfaga este sistema que está aquí, estas dos igualdades que están aquí, que en realidad se van a transformar en cuatro igualdades, ya que arriba tenemos una igualdad de gradientes, son vectores, y al igualar componente a componente, esta ecuación que está arriba en realidad se van a transformar en tres ecuaciones, más la ecuación de abajo con el g, van a ser un total de cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas. Las incógnitas van a ser el x, el y, el z y además el multiplicador lambda. Y bueno, vamos a tener que resolver ese sistema. Generalmente hay cierta complejidad al resolver ese sistema porque normalmente el sistema es no lineal. Entonces hay que usar algunas técnicas de sustitución, otras veces cambio de variable para poder resolverlo. Bien, así que en primer lugar procederemos con el cálculo de los gradientes. Vamos primero con el gradiente de b. Para recordar, nuestra función volumen era x y z. Y nuestra función g era la función asociada a la restricción, es x por y más y por z más x por z. Entonces vamos primero con el gradiente del volumen. Hay que derivar parcialmente la expresión x por y por z. Primero con respecto a x. Al derivar con respecto a x, el y y el z son constantes, así que nos queda y por z. Coma. En la segunda componente del vector gradiente va la derivada parcial con respecto a y. Derivamos este volumen con respecto a y. Nos va a quedar x por z. Y en la tercera componente derivamos el volumen con respecto a z. Nos va a quedar x por y. Y este vector que está aquí corresponde entonces al gradiente del volumen. Esto debe ser igual a lambda veces el gradiente de g de nuestra restricción. Entonces ahora miramos la función g y repetimos el proceso. Derivamos g con respecto a x. Deriva con respecto a x, el y y el z son constantes. Así que nos va a quedar que la derivada de x por y va a ser y más, bueno, la derivada de y por z, ambos son constantes al derivar con respecto a x, así que esa derivada parcial vale 0. Y en x por z, al derivar con respecto a x, nos queda solamente z. Así que nos va a quedar y más z. Esa es la derivada parcial de g con respecto a x. Ahora vamos con la derivada parcial de g con respecto a y. Nos va a quedar x, al derivar aquí con respecto a y, nos va a quedar más z. Y al derivar xz con respecto a y, nos quedará 0, ya que x por z es constante. Y por último, derivamos g con respecto a z. Eso significa que el x y el y son constantes. Por lo tanto, x por y tiene derivada 0, y por z tiene derivada y, y x por z tiene derivada x. Entonces así hemos obtenido el gradiente de nuestra función g. Y más abajo tenemos que escribir nuestra función g igualada a 0. Aquí en nuestra función g me faltó el 2700, ¿ya? Pero que en este caso no afectaba los cálculos del gradiente, ya que el 2700 es una constante, ¿ya? Y la derivada de una constante es 0, independiente la variable con la cual derivemos. ¿Ok? Pero sí afecta en la segunda ecuación, así que tenía que hacer aquí la corrección, ya que g de x y z tiene que ser 0, así que nos va a quedar x por y más y por z más x por z menos 2700 igual 0. Y ahí tenemos entonces escrito nuestro sistema en términos de nuestro multiplicador. Y ahora, para poder resolver esto, vamos a tener que igualar componente a componente. Para ello, fijarnos que este lambda, que es el multiplicador que está aquí, multiplica a cada componente del vector gradiente de g. Así que nos va a quedar lambda por y más z con paréntesis. Acá va a quedar lambda por x más z y aquí lambda por y más x. Y eso lo podemos igualar componente a componente aquí. Entonces, al hacer ese proceso, nos va a quedar lo siguiente. Esto es equivalente a lo siguiente. Igualando las
las primeras componentes nos va a quedar que I por Z es igual a lambda por I más Z. Queda lambda por I más Z. Es obligatorio escribir este paréntesis, ¿ok? Al igualar las segundas componentes nos va a quedar X por Z igual a lambda por X más Z. Y al igualar las terceras componentes nos va a quedar que X por Y es igual a lambda por Y más X. Y la última ecuación queda igual. Si quieren pueden despejar ahí el menos 2700, moverlo al lado derecho, para que quede exactamente como era nuestra restricción originalmente. Entonces lo vamos a copiar tal cual. Y ahí tenemos entonces nuestro sistema de 4 ecuaciones y 4 incógnitas, ¿ok? Nuestras incógnitas son X y Z, las dimensiones de nuestra caja, y el multiplicador lambda. De lo cual lo único que sabemos de lambda es que es distinto de cero, y por supuesto que X, Y y Z tienen que ser positivos por ser longitudes. Así que como podemos ver, el sistema original, que era hecho con dos igualdades, en realidad al desglosar esto nos aparecen 4 ecuaciones. Y es un sistema no lineal porque, como pueden ver, las incógnitas se están multiplicando. Así que eso no puede pasar en un sistema lineal. Esto es no lineal y necesitamos alguna técnica para poder resolver esto. Como hay que hacer distintas manipulaciones algebraicas aquí para poder encontrar los valores de nuestras incógnitas, lo que yo siempre recomiendo a mis estudiantes, al tener una gran cantidad de ecuaciones aquí, es enumerarlas para que podamos ir explicando nuestro procedimiento y cuando necesitemos ocupar alguna ecuación, para poder identificarla, vamos a llamarlas por su nombre, ¿ok? Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4. Y a medida que vayamos avanzando en nuestro desarrollo, van a ir apareciendo nuevas ecuaciones y también les vamos a ir agregando un número para poder distinguirla de las otras y así no generar confusión. Bien, ahora, ¿se necesita algún truquito para poder encontrar X, Y, Z y lambda? Entonces, un truco que puede funcionar en este caso es el siguiente. Miren, lo que vamos a hacer es multiplicar la ecuación 1, la vamos a multiplicar a ambos lados por X. ¿Con qué objetivo? Si multiplico por X, a la izquierda va a quedar X por Y por Z. Este X también multiplica a la derecha, ¿ok? Y la segunda ecuación la vamos a multiplicar por Y. ¿Y por qué por Y? Porque si lo hago, en el lado izquierdo va a quedar X por Z por Y o lo que es lo mismo, X por Y por Z. Entonces así vamos a poder igualar las ecuaciones. ¿Ok? Entonces al hacer esto nos va a quedar lo siguiente. Multipliquemos la primera ecuación por X. Quedará X por Y por Z igual a lambda por X por Y más Z. ¿Ok? A esa ecuación le podemos llamar ecuación número 5. Y la segunda ecuación la multiplicamos por Y y nos va a quedar X por Y por Z igual a lambda por Y por X más Z. Y a esta le puedo llamar ecuación 6. Entonces podemos ver que en la ecuación 5 y 6 lo que tengo a la izquierda es lo mismo, pero lo que tengo a la derecha es diferente. Sin embargo, como las partes izquierdas son iguales, podemos igualar las partes derechas. Así que igualando la ecuación 5 con la 6, nos va a quedar lambda x por y más z igual a lambda y por x más z. Y la idea es poder despejar aquí. Como todo se está multiplicando entre sí, el lambda, el x, este paréntesis, y al lado derecho el lambda, la y y el otro paréntesis, yo acá puedo cancelar los lambda, porque la teoría me garantiza de que este lambda es siempre distinto de cero. Entonces, legal ahí cancelar, dado que lambda es distinto de cero, si bien yo no sé si existe ese lambda y no sé su valor tampoco en caso de existir, aún no lo sé, eh, igual puedo cancelar por lambda porque es distinto de cero. ¿Ok? Y ahora podemos multiplicar término a término a cada lado.
Entonces nos va a quedar aquí. A multiplicar el x por el y por el z nos va a quedar x por y más x por z. Y eso es igual a y por x más y por z. Podemos ver que se nos cancelan los x por y. X por y es lo mismo que y por x. Y lo que nos ha quedado es xz igual a yz. Por lo tanto, podemos despejar igualando a 0. Nos va a quedar xz menos yz igual 0. Pero si eso pasa, podemos factorizar por z. Nos va a quedar z factor de x menos y igual a 0. Entonces aquí hay dos posibilidades, ¿cierto? Una posibilidad es que z sea 0 o que x menos y sea 0. Eso significa que x es igual a y. Ahora, z no puede ser 0 porque z es, recordar que es la altura. Y tiene que ser una cantidad estrictamente mayor que 0, positiva. Así que z igual a 0 es algo que en este contexto no puede pasar. Así que solamente nos quedamos con esta condición, que x es igual a y. Entonces, habiendo llegado a esto, le llamaré a esta conclusión la ecuación 7. Hemos llegado ahí a una condición, por lo menos x e y tienen que ser iguales. Ahora, ¿qué me falta? Tengo que seguir trabajando con las demás ecuaciones del sistema. Recordar que originalmente tenemos 4 ecuaciones, de las cuales yo solo he hecho cálculos con las primeras 2. Y se supone que el x, el y, el z y el lambda que estoy buscando tiene que satisfacer las 4 ecuaciones al mismo tiempo. Por lo tanto, yo tengo que trabajar con todas las ecuaciones del sistema. ¿Bien? ¿Qué podemos hacer? Repetir el truco con la tercera ecuación. Si la primera la multipliqué por x, la segunda la multipliqué por y, entonces la tercera la vamos a multiplicar por z para tener exactamente una nueva igualdad. Y si lo hago, en el lado izquierdo nos va a quedar x por y por z igual a lambda z por y más x. Y esta va a ser la ecuación número 8. Ahora, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es igualar la ecuación 6 con la 8 o con la 5, como ustedes quieran, ¿ya? Porque en el fondo todo es igual, ¿cierto? Todos los lados izquierdos son iguales. Yo voy a escoger igualar 6 con 8 y así igualamos las partes derechas de estas ecuaciones para ver qué relación hay entre la y y la z. Como me quedé sin espacio, lo vamos a hacer en una nueva página. Entonces vamos a igualar la ecuación 6 con la ecuación 8. Nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar aquí igualando 6 con 8. Igualamos las partes izquierdas. Entonces, lo que igualaremos es eh, lambda i por x más z igual al lado derecho de la ecuación 8, que es lambda z por y más x. Al igual que antes, como lambda debe ser distinto de 0, podemos cancelar y luego distribuir. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar y por x más y por z igual a z por y más z por x. Y podemos ver que aquí se nos cancelan y z con z por y, porque estos términos son los mismos. Y para despejar podemos igualar a 0, nos va a quedar ix menos zx igual 0. Factorizamos por x, nos va a quedar x factor de y menos z igual 0. Entonces nos queda que x es igual a 0 o y menos z es igual a 0, que despejando se obtiene y igual a z. Por las mismas razones de antes, x no puede ser 0, tiene que ser mayor que 0 y por lo tanto la única condición que nos queda es esta de aquí. Entonces tenemos ahí una ecuación 9 que es y igual a z. Por lo tanto, de todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora, hemos concluido que x es igual a y que el y es igual a z. Por lo tanto, todas las dimensiones de la caja tienen que ser iguales. O sea,
esto tiene que ser un cubo, como el que aparece aquí. Entonces, la caja que originalmente queríamos diseñar, que tenía esta forma, ¿cierto? Una caja rectangular, en realidad para poder optimizar el volumen de carga, necesitamos que la forma necesariamente sea cúbica, porque X tiene que ser igual a Y, tiene que ser igual a Z. O sea, largo, ancho y alto deben ser iguales y por lo tanto cambia la forma de la caja y tiene que ser así, como muestra este dibujo. ¿Ok? Esta conclusión entonces llegamos a ella gracias a la ecuación 9 y la ecuación 7 de nuestro desarrollo. Y para poder llegar a esto, fíjense que hemos utilizado solamente las primeras tres ecuaciones del sistema. No hemos usado la ecuación 4, que es la condición de la restricción, ¿cierto? De que el área disponible es 2700. Así que lo que vamos a hacer es que, ya que sabemos que todas las incógnitas son iguales, podemos cambiar el y por x y el z por x también y reemplazar en la ecuación 4. Así que, reemplazando en la ecuación 4 nos quedará lo siguiente. Entonces, reemplazando en la ecuación 4 nos quedará lo siguiente. Nos va a quedar x por y, que es lo mismo que x por x, o sea, x cuadrado, más y por z. El y es igual a x y el z también es igual a x. Así que x por x cuadrado. Más x por z, el z es igual a x, así que va a quedar x cuadrado igual a 2700. Desarrollemos esto. En el lado izquierdo nos va a quedar 3x cuadrado igual a 2700. Dividimos por 3, nos va a quedar que x cuadrado es 2700 sobre 3, eso es 900. Tomo raíz cuadrada, considerando x positivo, nos va a quedar que el x vale 30. Podría ser menos 30 también si estamos en los reales, pero recordar que x es positivo por ser distancia. Así que el x vale 30 y en consecuencia el y también vale 30 y el z también vale 30, que en este caso son centímetros. Y ahora, para poder concluir, solo nos queda, entonces vamos a escribir aquí, x es igual a y es igual a z igual a 30 centímetros. Nos falta encontrar una manera de poder justificar de que estas longitudes hacen de que el volumen de la caja sea el máximo posible. ¿Por qué cuando los tres lados son iguales el volumen es máximo? Entonces lo que se suele hacer es primero evaluar esto en la función de volumen, ¿ya? Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que el volumen, la función volumen, a evaluarlo en el punto 30,30,30, nos da, bueno, ¿qué hacía la función volumen? Era multiplicar los lados, ¿cierto? Entonces queda 30 al cubo. Y eso es 27.000 centímetros cúbicos. Que eso es lo mismo que 27 litros, ¿verdad? 27 litros. ¿Cómo yo puedo estar seguro o dar una justificación de que efectivamente con estas longitudes el volumen es máximo? En realidad, matemáticamente, teóricamente, es bastante complicado poder hacerlo porque se necesitan ciertas características topológicas para poder garantizar la existencia de que este máximo sea, por ejemplo, un máximo global de la función volumen. Como normalmente este tipo de problemas se estudia en ingeniería y no hay una profundización demasiado teórica en conceptos topológicos, la forma más práctica de poder justificar de que efectivamente este volumen es máximo, lo que uno hace es escoger otro punto que satisfaga la restricción de nuestro problema. En este caso, nuestra restricción venía dada por el área, ¿cierto? Y evaluamos en la función volumen este punto. Obviamente este punto tiene que ser distinto al 30,30,30 y nos tiene que dar un resultado menor. ¿Ok? Entonces, escojamos otro punto, ¿ok?
O sea, un valor de X lo voy a llamar X estrella, un valor de Y que le voy a llamar Y estrella y un valor de Z tal que satisfaga nuestra restricción. Nuestra restricción era X por Y más Y por Z más X por Z igual a 2700, ¿ya? Esta ecuación tiene infinitas soluciones, ¿ok? Entonces lo que uno hace es por inspección tomar un valor de X, un valor de Y y un valor de Z, de modo que se cumpla esto. ¿Cómo lo puedo encontrar? Si no se me ocurre poder encontrar un valor, lo que uno normalmente hace es darle un valor al X, darle un valor al Y y reemplazar en esta ecuación y ahí encontrar un valor para Z, por ejemplo. Como aquí tengo tres incógnitas, puedo yo inventar el valor de dos de ellas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el X valiera 10 centímetros y el Y 10 centímetros? Si yo reemplazo aquí X igual a 10, Y igual a 10, vamos a poder despejar el Z. Y el Z nos va a dar 130. Entonces, estas dimensiones, 10 por 10 por 130, también hacen de que el área total sea, esta condición de restricción me dé 2700. Pero, pero, si yo evalúo en la función de volumen, eso me va a dar 10 por 10 por 130. Y si hacemos el cálculo, eso nos da 13.000. 13.000 centímetros cúbicos. O lo que es lo mismo, 13 litros. Entonces, ¿qué pasó? Me tomé otro punto que también cumpliera con la condición de restricción y resulta que el volumen obtenido es un valor menor, 13 litros en comparación a los 27. ¿Sí? Con este pequeño análisis podemos mostrar de que con estas dimensiones, es decir, con este lado midiendo 30 centímetros, este de acá 30 centímetros y este de aquí 30 centímetros, podemos ocupar la totalidad del material disponible y la caja que se forma tiene el máximo volumen posible, ¿ya? Así que escribiremos la conclusión, ¿ya? El máximo volumen se obtiene considerando las longitudes, lo voy a escribir aquí, las longitudes X igual a Y igual a Z igual a 30 centímetros y el volumen máximo de la caja es de 27 litros o 27.000 centímetros cúbicos. Y ahí entonces tenemos hecha completamente la conclusión. Importante, acá como tenemos infinitas posibilidades para escoger otro punto, aquí yo escogí X igual 10, Y igual 10, Z igual a 130, usted podría escoger otro. Por ejemplo, X igual a 60, Y igual a 15, Z igual a 24. Y si lo hace, le va a dar que el volumen es 21.600. Y así, hay muchas posibilidades. Pero siempre va a ocurrir que al calcular el volumen va a obtener un volumen menor a los 27.000 centímetros cúbicos. Y eso va a mostrar entonces que las dimensiones que encontramos efectivamente son las óptimas. Y esas son las que producen el mayor volumen posible. Y de esta manera concluimos la resolución de este ejercicio.